Hola niños, hoy nos toca trabajar con el tema de espacios y lugares en la historia. Iniciemos. Permítame leerles esta información que encontramos en nuestras guías. Dice, las historias que se narran en los cuentos suceden en lugares y espacios específicos que se relacionan con las características sociales de los personajes y con los acontecimientos del cuento. También pueden llamarse escenarios. Cuando nosotros estamos leyendo un cuento, podemos llegar a identificar los escenarios en los que se está desarrollando la historia en estos textos. Para poder identificar estos escenarios, podemos fijarnos en dos cositas. Una, en las características sociales de los personajes y otra, en los acontecimientos que están ocurriendo en el cuento. Veamos algunos ejemplos de los que les estoy platicando. Características sociales del personaje. Geppetto era un anciano bondadoso, era un carpintero muy talentoso que hacía marionetas. En esta parte del texto de este cuento nos está explicando a qué se dedicaba Geppetto. Como nos está explicando a qué se dedica, nosotros ya podemos imaginarnos, identificar en dónde, en qué escenario está pasando algunos sucesos que nos cuenta este cuento. Cuando nos está diciendo que él empieza a elaborar al muñeco de madera que se llama Pinocho, ¿en qué escenario cree que está ocurriendo este suceso? Bueno, pues el escenario donde ocurre este suceso, pues es en su carpintería. ¿Sí? Al decirnos que él es un carpintero y que él está haciendo en ese momento un muñeco de madera, que lo tiene que tallar, que cortar, que pintar, nosotros identificamos que el escenario donde está ocurriendo esto es en la carpintería. Y sobre todo porque la característica social que nos da acerca de este personaje es que él es un carpintero. Vemos otro ejemplo. Cuando nosotros leemos un cuento y vemos que uno de los personajes es una princesa, ¿y cuáles son las características sociales que pueden tener las princesas? Pues las princesas son la hija del rey. Pues ¿en dónde vive generalmente una princesa? Pues las princesas viven en los castillos. Podemos identificar que gran parte de la historia que va a ocurrir dentro del cuento donde participa esta princesa va a ocurrir en el escenario que nosotros conocemos como un castillo. Bien, esto hablando de las características sociales de los personajes, podemos identificar los escenarios. Ahora, el otro aspecto que les comentaba es sobre los acontecimientos del cuento. Cuando nosotros vayamos a leer los acontecimientos, estos nos van a ser útiles para reconocer los escenarios de la historia. Veamos ejemplos. Hay una parte del cuento donde nos cuenta un acontecimiento acerca del cuento de Pinocho. Dice, Geppetto había sido tragado por una enorme ballena. Aquí está ocurriendo un acontecimiento. Geppetto fue tragado por una ballena. Entonces, nosotros nos empezamos a imaginar y a reconocer el escenario en el que está ocurriendo este suceso. Bueno, las ballenas, ¿qué son? Son animales acuáticos, en donde los podemos llegar a encontrar. En ríos, lagos, no. Ellos los encontramos en donde hay mucha agua. Entonces, este escenario donde está ocurriendo este acontecimiento sería en el mar. Y es ahí donde nosotros podemos identificar e imaginarnos el escenario donde está ocurriendo este acontecimiento. Ahora, otro acontecimiento. Dice, Oscar terminó de ordeñar las vacas y continuó limpiando los corrales. Bien, dice que ordeñó vacas, limpió corrales. ¿En dónde creen que está ocurriendo este acontecimiento? ¿Cuál sería el escenario que nos podemos imaginar en donde está ocurriendo este acontecimiento que acabamos de leer? Pues el escenario sería una granja. Este es el escenario que nosotros podemos identificar e imaginar de acuerdo con el acontecimiento que está ocurriendo. Y bien, ese es el tema, esto es muy sencillo. Para poder reconocer el escenario en el que está ocurriendo algún suceso, podemos
apoyarnos o ya sea de las características sociales del personaje o de los acontecimientos que están ocurriendo en el cuento. Bien, pues este es el tema del día de hoy.